Esta semana hablé con un hermano de la congregación, probablemente ustedes también lo conocen. Él trabaja con metales preciosos. Él hace diferentes joyas en oro, plata y piedras, y me dijo que el oro no se prueba con el fuego, no que el oro se prueba con fuego. Eso me ha quedado en mi mente desde el principio. Qué sorpresa. Lo que hace el fuego es quitar las impurezas del oro. El oro se prueba con el ácido, con ácido nítrico. Y esa es la prueba que se hace al oro para saber qué porcentaje de oro hay en una pieza de metal. Si es de 12 quilates, de 14, de 18 o de 24. Asimismo, hay otras pruebas de ácido. Está la prueba del ácido láctico o la prueba del ácido úrico. Estas pruebas muestran la cantidad de esos elementos en la sangre. Está la prueba del ácido nucleico, que ayuda a ver si alguien tiene el VIH. En negocios se llama también a una prueba la prueba ácida. Se llama así la prueba que hacen las compañías para ver su liquidez, es decir, cuánto dinero tienen y cuánto deben. Es una prueba para dar esa medida. Todas estas pruebas nos dan medidas de diferentes clases. Y yo hoy he escogido esa palabra, la palabra ácido, para la prueba que vamos a ver. Hay una prueba que es la más importante de todas las pruebas, y es la prueba del ácido espiritual. Es la prueba que determina si alguien es cristiano. Es la prueba que si usted se hace, si alguien se hace, es la prueba que va a confirmar si alguien es un cristiano o no. Pero antes de entrar a la prueba, recordemos un poco en dónde nos encontramos en Efesios. Estamos en Efesios 1, ya hemos terminado un estudio sin precedentes en esos primeros versículos. Gracias a Dios. Desde el 3 al 14 estudiamos esa grandiosa declaración de Pablo que comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre. Esta es una de las declaraciones más poderosas de la fe cristiana que encontramos en cualquier parte de las Escrituras. Probablemente podríamos decir que es la declaración más poderosa de Pablo. Y aquí Pablo, el mismo apóstol, continúa hablándole a los efesios. Una vez que termina esta declaración, una vez que termina estas palabras, habla de algunas aplicaciones para los efesios. Nunca podemos olvidar, nunca deberíamos olvidar que esta carta se trata de una carta pastoral y que ese es el propósito, un propósito práctico. El apóstol no debe ser considerado como el teólogo que se sienta a escribir una disertación de una universidad, no. Su objetivo es ayudar a los cristianos, fortalecerles y animarles en la vida cristiana. Y ora para que eso se dé, para que entiendan las verdades que acabamos de hablar desde el versículo 3 hasta el versículo 14. En los versículos que tenemos para hoy, desde el 15 hasta el 23, Pablo hace otra oración, una oración intercediendo a Dios, pidiendo que puedan estas personas entender y apreciar las bendiciones de las que acaba de hablar desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Bendiciones que ya le pertenecen a todos los cristianos por el simple hecho de estar en Cristo. Y esa es la forma apostólica de hacerlo. Él primero enseña las doctrinas, esas grandes doctrinas de la fe, luego aplica estas doctrinas y luego ora para que les caiga el 20 a estas personas. La oración es muy importante en este proceso. Es clave, porque nadie puede practicar una fe que no entiende, y la oración ayuda a ese entendimiento. Ni usted ni yo podemos funcionar de acuerdo a preceptos que no conocemos, hay que conocerlos. El apóstol, por eso, el apóstol Pablo en los versículos 3 al 14 da los fundamentos del cristianismo. Primero dice: bendito el Dios y Padre. Lo inicia con una adoración, inicia bendiciendo a Dios. Por eso es que Pablo adora por quien es parte de esa salvación, que es el Padre. Dice, lo adora porque Él
es el que ha elegido, según nos escogió en él, dice el versículo 4. Luego adora, el mismo Pablo, al Hijo por la redención. Y si notan el versículo 12, para alabanza de su gloria, él primero describe esa redención y dice eso, toda esa redención es para alabanza de la gloria. Y luego, enseguida, da gracias por el sello del Espíritu Santo que nos ha dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida. Y luego en el 14 dice, para alabanza de su gloria. De las palabras de Pablo no salen sino palabras de alabanza. ¿Por qué alaba de esa forma? Por todas las bendiciones recibidas. Él solamente quiere alabarle y es la respuesta que todos nosotros deberíamos tener igual. Alabar a esa bendita Trinidad. El apóstol quiere que los creyentes en Efesios, a quienes les está escribiendo, que se den cuenta que son participantes de esas bendiciones. Y ahora comienza una nueva sección desde el versículo 15 en adelante. Dice, por esta razón o por esta causa, como dice la Reina Valera, es enfático. Esta es una expresión que une todo lo que ha dicho antes con lo que se viene ahora, con lo que acaba de decir, con lo que vamos a ver. Él está convencido de que está tratando con creyentes. Él sabe que estas personas son los receptores de esas bendiciones que tanto el Padre les ha dado en la elección, el Hijo les ha dado cuando los ha redimido y el Espíritu Santo les ha dado al dar ese sello o esa marca nueva o ese sello, ese morar del Espíritu Santo en las personas. Leamos la oración en su totalidad. Efesios 1:15 dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe del Señor Jesús, que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Si lo notan, hay muchas cosas allí en estos versículos, no vamos a estudiar todo el texto, solo vamos a estudiar los 2 primeros versículos. Y debo decir que es una oración ejemplo para todos los cristianos. Hay 2 aspectos aquí en su oración. El primer lugar es un agradecimiento continuo. Noten ahí el 16, no ceso de dar gracias por vosotros. Él agradece por el hecho de que están en la vida cristiana estos efesios. Da gracias por el hecho de que han sido convertidos y que ahora son coherederos con los judíos, coherederos de ese gran reino glorioso de Dios que está por venir. Agradece sin cesar porque ellos han sido sellados con el Espíritu Santo. Están en este momento esperando el tiempo de la redención de la posesión adquirida de Dios del versículo 14 que habla. Gracias Padre, gracias, gracias. Esa es la idea, Él está agradeciendo sin cesar por ellos. Y además de hacerlo de forma continua, sin cesar, agradecer es parte de la característica de Pablo y debe ser parte de cualquier característica de un cristiano. Agradecer es parte esencial de la vida cristiana. Ningún hombre es verdaderamente cristiano si no se regocija y agradece, si no se goza cuando otros se han convertido en cristianos. Nada debe alegrar más el corazón del creyente que saber que otros también están en una posición similar y disfrutan de las mismas bendiciones. ¿No les ha pasado?
cuando un familiar viene a Cristo. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! Cuando alguien entiende las doctrinas, entiende las bendiciones, las acepta y las cree y las practica, es un gozo. Por esto es que el apóstol ofrece su constante alabanza y acción de gracias a Dios. Y noten, y solo después de alabar, y solo entonces es que hace sus peticiones. Y estas peticiones inician desde el versículo 17 hasta el final del capítulo. Entonces, el apóstol comienza con esa declaración doctrinal que ya hemos visto, la declaración de los versículos 3 al 14, y luego agradece a Dios por los efesios, porque ellos están recibiendo estas bendiciones. Y luego ora constantemente para que estos beneficiarios entiendan estas doctrinas. Pablo ora a Dios para que los efesios comprendan las doctrinas y de esta forma su fe aumente. Ora para que la fe crezca y para que experimenten la vida cristiana más y más. En estas palabras, a los efesios encontramos principios que son para usted y para mí. Nos da un excelente resumen de lo que debe ser nuestra vida cristiana. Usted y yo debemos profundizar más en la comprensión doctrinal y en vivir las doctrinas que estamos aprendiendo. Y Pablo por eso no cesa de dar gracias por estos creyentes en Éfeso. Pero la pregunta que uno se haría es, antes de empezar a verlas, por lo que él da gracias en versículo 17 hasta el 23, la pregunta que uno se haría es, ¿cómo sabe Pablo que ellos son cristianos verdaderos? Porque ahí dice en el versículo 15, dice, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor. Algunos comentaristas tienen algunos problemas con estas palabras porque se preguntan cómo así que Pablo ha estado oyendo de la fe de los efesios. Si es que es el mismo Pablo el que plantó la iglesia en Éfeso, ¿cómo es que había oído de ellos? Parecía como si no fuera una iglesia que él conocía. Pero eso no es problema, porque Pablo, sí es cierto, él plantó la iglesia, pero ya han pasado 5 años desde ese momento. En el libro de Hechos, capítulo 19, encontramos el registro del inicio de la iglesia allí, 5 años atrás. Es cierto, muchos creyeron, pero la prueba más importante es que después de 5 años todavía eran fieles. Pablo ha oído que no solo aceptaron a Cristo, que entraron en la vida cristiana, sino que continuaron en ella. Qué tristeza cuando alguien escucha, es iluminado con las verdades, hace parte de la comunión cristiana y se aparta. Muchos en nuestra iglesia así les han pasado, son súper activos, tan activos que parecen verdaderos, pero dejan la iglesia. Esto lo que quiere decir es que nunca lo fueron. Pero no fue así con los efesios. Todavía estaban ejerciendo su fe. No había sido una emoción pasajera que había venido y se había ido. No, ellos continuaban como cristianos. Y Pablo, habiendo oído esa noticia, agradece a Dios por ello. Además, piensen en esto, en 5 años probablemente un gran número de personas también se habían unido a esta iglesia, desde que el momento que salió Pablo de Éfeso. Pablo ha oído hablar de estos nuevos convertidos. Entonces podemos entender por qué dice que ha oído de la fe. ¿Y qué es lo que ha oído? La pregunta. ¿Qué ha oído Pablo exactamente acerca de estos cristianos? ¿Qué es lo que le da al apóstol esta seguridad sin duda acerca de ellos? ¿Qué es lo que tiene en mente cuando de rodillas en la presencia de Dios agradece a Dios por ellos? Esto es importante, porque la misma prueba que aplica Pablo a los efesios es una prueba que podemos aplicar a nosotros mismos. ¿Cómo sabemos que somos cristianos? ¿Cómo sabe que otros que usted es un cristiano? ¿Cómo sabe alguien
¿Qué es un cristiano? ¿Cómo sabe si un familiar es cristiano? ¿Cómo puede agradecer a Dios por un familiar que se ha convertido? Mis hermanos, el mero hecho de que un hombre o una mujer diga que es cristiano no demuestra que es cristiano. La historia de la iglesia a lo largo de los siglos demuestra que esa es quizá una de las mayores falencias en las que podemos caer. A veces, las personas que se han hecho llamar cristianos han sido los mayores enemigos de la fe cristiana. Entonces, el mero hecho de que pensemos que somos cristianos no es suficiente. El hecho de que otras personas puedan decir que somos cristianos tampoco es suficiente. Debe haber alguna prueba. Y afortunadamente para nosotros, el apóstol Pablo nos la proporciona aquí. Hay muchas pruebas de este tipo en el Nuevo Testamento. La primera epístola de Juan fue escrita con ese propósito, para que pudiéramos ponernos a prueba para saber si estamos en la fe. Inclusive 2 Corintios, el apóstol Pablo también dice, 2 Corintios 13:5 dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos. Y hay muchas otras exhortaciones similares en las cartas del Nuevo Testamento. Pero aquí el apóstol la reduce a 2. Todas las pruebas las pone en 2. Usted puede estar seguro de que cuando se haga la prueba, puede ser considerado un cristiano. No es una prueba de embarazo, por ejemplo, que no siempre es 100% cierta. Algunas veces se necesitan hacer más pruebas para saber que eso en realidad es cierto. Aquí la prueba le da la garantía de saber que es uno de nosotros o no. La prueba le ha llamado la prueba del ácido espiritual. No necesita más pruebas. Y es la que veremos hoy. Todo lo que necesita hacer es aplicar estas 2 pruebas que aquí nos está sugiriendo Pablo. Si pasa estas 2 pruebas, regocíjese porque Dios le ha salvado. Puede entonces estar seguro de que estas bendiciones que encontramos del versículo 3 al 14 son suyas. Se puede apropiar de ellas porque son suyas. Y sí, también puede ir y revisar otras pruebas, ¿cierto? Que encontramos en las Escrituras más adelante en su tiempo libre. Pero si usted pasa estas 2 pruebas del ácido espiritual, usted es un hijo de Dios. Y también debo decir que cualquier otra cosa que sea verdad acerca de usted en este momento es irrelevante si no supera estas 2 pruebas. Y no lo digo de forma arrogante, lo digo con la autoridad que dan las Escrituras. Esto es el fundamento, esta es la base en sus escritos que le den certeza de su salvación. Él le da la seguridad de su salvación y con esas pruebas usted sabe si usted es un creyente, si otros son creyentes o no. Observen que son 2 pruebas que se encuentran en todas partes del Nuevo Testamento. La primera prueba ácida se refiere principalmente a qué cree. Y la otra prueba ácida hace referencia principalmente a la práctica. Una vez más, estos textos de fe y obras juntos lo encontramos en otras partes. Fe y obras siempre están juntas, son como el agua, el H2O, digamos, no como el agua, pero el H2O, que son 2 elementos que si uno los quita, ya no es agua, se quita, ya no existe el agua, es o oxígeno o es hidrógeno. Tienen que estar los 2 juntos. La fe y las obras siempre van juntas, nunca deben separarse. Son indisolubles y no hay valor en tener uno sin tener el otro. Y ese es el tema en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el capítulo 13 de la primera epístola de los Corintios, el apóstol Pablo dice que es inútil tener el don, se lo voy a leer, tener el don de profecía y entender todos los misterios y todo conocimiento y tener toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Amar son las obras, se obra amando. La epístola de Santiago también dice que la fe sin obras es estéril. Santiago 2:20. Sin obras, la llamada fe no es más que una creencia intelectual. La prueba de la verdadera fe
se muestra en las acciones, en acciones concretas. Y aquí el apóstol los está confrontando tanto a ustedes como a mí con estas dos cosas. Por esta causa, dice en el versículo 15, por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, de todas las muchas cosas que el apóstol había oído acerca de los efesios y de las diversas pruebas que se pueden aplicar a ellos, dice que estas dos le aseguran que son verdaderos cristianos. Estas son las dos cosas que permiten dar gracias a Dios por ellos, sin dificultad. Y el primer hecho concierne a ellos es su fe en el Señor Jesús. Esto se refiere a su fe personal, a su fe individual en el Señor Jesús. Esto, por supuesto, es lo más vital de todo. Esto lo podemos llamar la diferencia de la fe cristiana. Esta es la prueba central, esto es vital, esta es la prueba ácida. No debemos poner nuestra manera de vivir primero. No podemos poner la conducta o el comportamiento en primera posición. Hay gente muy buena, gente muy moral, gente benévola en todo el mundo y que no son cristianos. Muchos ni siquiera dicen serlo. De hecho, son opositores acérrimos de la fe cristiana, pero son buenas personas. En cuanto a la vida, son buenas personas. Conozco muchos que son mejores personas que muchos cristianos, pero ese no es el punto. Tampoco importa si tienen ideas nobles, ni si son idealistas. Tengo un amigo de hace muchos años que es un idealista y está por las causas nobles, pero no tiene fe, no es cristiano. Mis hermanos, tener una visión buena, tener buenos ideales, no significa que ese hombre es un cristiano. Esto debe ser enfatizado debido a que hay confusión en relación a esto. Solo basta leer por estos días aquellos que han fallecido, ya sea por el virus o por cualquier enfermedad o cualquier accidente. En el periódico El Tiempo se publican los obituarios y allí dice lo buenas personas que eran estas personas. Hay videos inclusive afirmando acerca de su bondad. Casi siempre se hacen buenos comentarios de estas personas y no son cristianos. Se dice, por ejemplo, que era un gran hombre, un hombre capaz, o un hombre que hizo mucho bien, o que tenía ideas nobles con respecto a la vida, un gran escritor. Algunos añaden inclusive que era religioso, ya sea que mencionen su fe católica o algún otro tipo de fe. Pero mis hermanos, las palabras de un hombre, la vida de un hombre, o las ideas de un hombre, o la nobleza de su carácter, o su preocupación por la raza, o por el medio ambiente, o inclusive por los animales, no determinan si un hombre es cristiano. Hoy la gente está confundida. Y por desgracia, esto es cierto no solo en el mundo, sino incluso en la iglesia cristiana. No hay claridad. Algunos dicen, el que dice que es cristiano, debe ser cristiano. Pero no necesariamente lo es. No necesariamente alguna persona que ha hecho una oración, la oración del pecador, es porque es cristiano. No es tan fácil. Yo les digo que ni siquiera, pongan cuidado a esto, ni siquiera usted debe iniciar preguntándole si el hombre o la mujer cree en Dios. Esa no es la prueba del ácido espiritual, porque hay muchas personas en el mundo que creen en Dios y no son cristianos. Los judíos creían en Dios y mataron al Hijo de Dios. Ellos creían. Los judíos ortodoxos hoy están firmemente opuestos al cristianismo y creen en Dios. Los musulmanes y otras religiones como los testigos de Jehová o los mormones son creyentes en Dios. Pero la diferencia está, ¿tienen su fe en el Señor Jesucristo? Jesús tiene que estar en el centro. Debe ser parte de la conversación del que se considera creyente, porque de otra forma hay que dudar. Debe ser parte de la prueba, y esta prueba lo incluye todo.
Si un hombre cree en el Señor Jesús, debe creer por necesidad en Dios. Y esa es la prueba que lo incluye todo. Así que el apóstol no está preocupado por otras pruebas, sino que llega de inmediato a la yugular. Pablo parece que viene de una clase de química. Está actuando como un químico que tiene algo de prisa para identificar una sustancia y que podría hacer todas las pruebas para identificar la sustancia, pero como tiene prisa, aplica la prueba del ácido espiritual, la prueba que lo cubre todo. Y en el ámbito del cristianismo, la prueba ácida es el Señor Jesucristo mismo. Por lo que el apóstol dice, habiendo oído de la fe en el Señor Jesucristo, es lo que dice ahí el versículo 15. Un cristiano es un hombre en cuya vida y en cuya perspectiva entera el Señor Jesucristo está en el centro. Ve en Él, comienza en Él y termina en Él. Jesucristo se ha convertido en el factor controlador de toda su vida. Hay muchas personas religiosas, muchos movimientos religiosos hoy en día que son activos, celosos, que ganan conversos. Hablan de venir a Dios, de escuchar a Dios, así sucesivamente, sin que Cristo sea mencionado. No es mencionado por ellos. Eso por definición no es cristianismo. Por bueno que parezcan, por muy religiosos que sean, un cristiano es un hombre que ve y encuentra todo en su Señor y Salvador Jesucristo. Para Pablo esto es esencial. Por ejemplo, en la epístola a los Filipenses, Pablo les afirma a los lectores que deben hacer lo que deben hacer a la luz de la entrada de los judaizantes a la iglesia. Los judaizantes decían que una persona se debería convertir primero al judaísmo antes de ser cristiano. Pero escuchen las palabras: cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, dice Pablo, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios, y noten lo que dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Tener fe en el Señor Jesús significa que vemos todo en Él, que Él es nuestro todo. Si un hombre me dice que tiene fe en el Señor Jesús, me dice que no tiene fe en sí mismo, que ha venido a ver toda su justicia no más que pura basura, trapos sucios, que es un inútil espiritual, que no tiene confianza en la carne ni confía en sí mismo, que depende total y solamente del Señor Jesucristo y de su obra y de su nombre, ese es un cristiano. Tener fe en el Señor Jesús significa que usted confía totalmente y absolutamente en Jesucristo. Significa que usted cree que Él vino a este mundo para salvarlo, que Él es el mismo que le salva. Algunos piensan que creer en Jesús significa que tiene que creer que Él vino al mundo para decirle que Dios le ama y que Dios le perdona de sus pecados. Pero al entender el Nuevo Testamento, eso no es la fe en el Señor Jesús. Algunos enseñan que la cruz es solo una gran declaración del hecho de que Dios está dispuesto a perdonar, e incluso está dispuesto a perdonar la cruz misma. Pero si eso es así, entonces el Señor Jesús no es el Salvador. Es simplemente un heraldo, un predicador de la noticia de que Dios perdona y que la salvación es posible. Pero el Nuevo Testamento, sin embargo, nos dice que el Señor Jesús es el Salvador mismo. Él vino al mundo para salvarnos. Es Él lo que ha hecho en nuestro nombre. Eso es lo que significa tener fe en el Señor Jesús. En otras palabras, significa que si no hubiera venido, no habría salvación. Por eso es que el Nuevo Testamento dice que es nuestro Salvador. Efesios nos lo enseñó. En Él tenemos redención a través de su sangre, el perdón de pecados. La fe en el Señor Jesús significa entonces que yo pongo toda mi esperanza en Él. Significa que no tengo confianza en mi propia vida, ni en mis propios actos, ni en los de nadie más. Que me doy cuenta de que soy un pecador desesperado y perdido,
y que solo soy salvo a causa de la sangre y justicia de Jesús. Jesús debe ser su sangre y justicia, su belleza, su vestido glorioso. Y es en ese vestido que vamos a tener puesto cuando Él venga por su iglesia. La fe en el Señor Jesús significa que no tengo ningún interés en otra cosa. Y no tengo confianza en ninguna persona, ni en ninguna religión, ni en ninguna otra cosa que no sea Él y su sangre. Y en su justicia, que Él mismo es el que me da. Ahora noten algo más. Dice, fe en el Señor Jesús. Uno siempre debe prestar atención a cada término en las Escrituras. Pablo está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, por lo tanto, nada de lo que escribe es accidental. Y si lo han observado, el apóstol utiliza este nombre varias veces en el capítulo. Dice, se ha referido a Cristo Jesús, o como Jesucristo, o el Señor Jesucristo, y así lo encontramos varias veces en los primeros 14 versículos. Pero aquí de forma deliberada dice, fe en el Señor Jesús. No dice fe en Jesucristo, no fe en el Señor Jesucristo, no fe en Jesús, sino fe en el Señor Jesús. Y la explicación de esto es que está aplicando la prueba del ácido. Utiliza lo esencial, lo mínimo a creer. No le preocupa la totalidad de la persona de Jesús. Su objetivo acá es llamar la atención sobre la persona de Dios hecho hombre. Su punto es que el Salvador es uno, que es al mismo tiempo Señor y también es Jesús. Es Dios el hombre. Este término nos lleva cara a cara con esa verdad. Es una expresión de todo incluido, el Señor Jesús. En este caso, en este momento vemos dos polos, dos extremos que lo incluyen todo. El Salvador del cristiano es el Señor de la gloria, el Hijo eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero también es Jesús el hombre que nació en un pesebre y al hombre que llamaron Jesús en Mateo 1:21. El hombre que fue a la cruz, el que fue enterrado, el que resucitó, todo está incluido en el Señor Jesús. ¿Qué les parece? Amén, amén. ¿Qué verdad nos encontramos acá en estos versículos? Hay que repetirlas y repetirlas constantemente. Solo el que cree en Jesús de Nazaret es un cristiano. Solo el que cree en Jesús, que Jesús es el Hijo eterno de Dios, es un cristiano. Un cristiano cree en la encarnación, en el nacimiento por medio de una virgen, en el milagro que implica ese nacimiento, cree en la generación eterna del Hijo y no solo cree en Él como persona, sino cree en Él como el Señor. En otros lugares encontramos al apóstol refiriéndose a Él como nuestro gran Dios y Salvador. Él es el que en quien está fija nuestra fe. Y el apóstol nos habla de esto mismo en 1 Corintios 12:3, dice, por tanto, os hago saber que nadie, hablando por medio del Espíritu de Dios, dice, Jesús es anatema. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. El hombre natural no cree esto. Los príncipes de este mundo no lo reconocieron porque si lo hubieran entendido, no lo habrían crucificado. 1 Corintios 2:8. Pensaron que Jesús era solo un hombre, un carpintero, un hombre llamado Jesús. No se dieron cuenta que al que tenían enfrente era el Señor. En esta expresión, Señor Jesús, tenemos el misterio de la divinidad. Y ese misterio es que Dios se manifestó en la carne. Por esto es que el apóstol utiliza estos términos. Él quiere que pongamos atención a la persona en su totalidad, divina y hombre. Por supuesto, si una persona cree en esto, no tiene ningún problema en creer en los milagros, porque los milagros que hacía el Señor Jesús es Dios haciéndolos. Si Dios está en la tierra, en la carne, ¿qué esperaría uno ver? Cosas sobrenaturales, milagrosas. Por eso no ponga atención a aquellos que
niegan a los milagros de Jesús, o niegan los milagros. El Señor Jesús es en donde debe poner su fe. Usted no puede salvarse a sí mismo, ningún hombre puede salvarle, solo el Señor Jesús puede. Tal es la fe, esa es la fe del cristiano y nada menos puede satisfacerlo. Solo Dios puede salvarlos. Dios en la carne, el Señor Jesús, puede salvarlo. ¿Cree en el Señor Jesús? ¿Saben a qué vino? ¿No saben? Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Vivió como un hombre y fue tentado en todos los puntos como nosotros, pero sin pecado. Ese es verdaderamente Jesús, el hombre. Vino a ser obediente a la ley y la obedeció. Vino a tomar el castigo por el pecado por usted y por mí, que nos merecíamos por ley. Vino a ser crucificado. Jesús el hombre, el Señor, fue crucificado. El Hijo de Dios, Dios Hijo, murió por mí y por mis pecados. Y todo está incluido aquí. Es lo que nos dice la epístola a los Efesios. Y por último, debemos enfatizar que no se pueden separar. Señor y Jesús no se pueden separar. La persona es una y es indivisible. Siempre es el Señor. No existe tal cosa como venir a Jesús. Es cierto, en cierto sentido, un hombre ni siquiera puede venir a Cristo. Solo puede venir al Señor Jesús. Si esta doctrina es verdadera, un hombre no puede aceptarlo como Salvador y entonces tal vez más tarde aceptarlo como Señor, porque Él siempre es Señor. Aquel que murió por nuestros pecados es el Señor y murió por nuestros pecados porque el pecado está bajo la ira de Dios. Es transgresión contra la ley, es enemistad contra Dios, por lo que debe ser castigado. Si digo que necesito un Salvador es porque necesito un Salvador del pecado, incluyendo la liberación del poder del pecado y todo lo relacionado con el pecado. Si tengo una verdadera concepción del pecado, no solo puedo pedir que me perdonen, debo desear ser liberado de su poder y de su contaminación. No podemos creer en Jesús y dejar fuera al Señor, no se puede. El Señor Jesús es una persona indivisible. En Él hay dos naturalezas en esa misma persona. Y cuando creemos en Él como el Señor de la gloria y el Señor de nuestra vida. Cuando creemos en Él, creemos que murió por nuestros pecados, que nos ha traído a sí mismo, que nos ha comprado, que nos ha rescatado. Cuando creemos esto, nos entregamos a Él. No venimos a Jesús y no creemos en Jesús, venimos al Señor Jesús. Creemos en todo lo que es Él. El apóstol Pablo siempre tiene cuidado con este asunto. Por ejemplo, lo encontramos escrito en la epístola a los Colosenses. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo, Jesús el Señor, así andad en Él. No podemos recibirlo nada más como Jesús, es también el Señor y por lo tanto el Señor de nuestra vida. ¿Tiene fe en el Señor Jesús? ¿Descansa su fe en Él solamente como aquel que murió para expiar por sus transgresiones? ¿Creen lo que cantamos? Jesús será mi protección, la roca de mi salvación. Todo lo demás es arena movediza. Está totalmente comprometido con Él. Es su fe enteramente, en su totalidad, exclusivamente a Él, al Dios hombre, al Señor Jesús. Pasemos al segundo aspecto, que es, y vuestro amor por todos los santos. El que sigue al uno, o el uno sigue al otro como el
la noche sigue al día. Como ya he dicho, este es el argumento de la primera epístola de Juan. De hecho, es el argumento que se encuentra en todas partes del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro le recuerda a los lectores de su carta estas palabras. Dice, puesto, en 1 Pedro 1:22, dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Por naturaleza, todos nosotros nos odiamos unos a otros, como nos recuerda el apóstol, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros, dice él mismo, Tito 3:3. Este es el hombre en su estado natural, pero Pablo ha oído que los cristianos de Éfeso tienen un amor por los hermanos, y por esto está seguro de que algo debió haberles pasado a estas personas. Mis hermanos, el hombre natural, el hombre que no es cristiano, el hombre que no ha nacido de nuevo, no tiene ningún interés por el pueblo cristiano. Por lo general no le gustan, los encuentra pronto un poco aburridos, no son de su gusto, piensa que tienen la mente estrecha. Eso es lo que son para un incrédulo los cristianos. Y seguro no elegiría pasar horas en presencia de estas personas. ¿Cómo se sienten, mis hermanos, al no congregarse por estos días? ¿Está cómodo así, sin estar con los otros cristianos? Algunos de ustedes puede que sea lo que más anhelen en estos días, estar al lado de otros cristianos para manifestarles su amor, porque esa es la naturaleza de un hombre reformado, de un creyente. Pero si siente que no son de los suyos, que no tiene afinidad con ellos, que no tiene ningún interés ni comunión con ellos, puede ser que esa prueba de ácido espiritual del amor no sea una prueba superada. Porque cuando un hombre no ama a los santos, puede estar seguro de que ese hombre no ha recibido la nueva naturaleza, no ha nacido de nuevo. Pero si es uno de nosotros, esto no se puede evitar. Hay que amar a los hermanos. Dios los cría y ellos se juntan, dice el dicho. Estamos dispuestos a estar juntos como hermanos. Inclusive, nosotros podemos perdonar más fácil a aquellos que son nuestros hermanos en la fe, porque son de la misma sangre, somos de ellos, estamos en esa misma comunidad. Así que si hay alguien que está teniendo un sentimiento contrario al pueblo de los santos, al pueblo cristiano, es una prueba que probablemente no ha superado. Pero los cristianos tenemos los mismos intereses comunes, pertenecemos a la misma familia, y eso debe ser la verdad de todo cristiano. Pablo había oído hablar de que los efesios amaban a todos los santos. Les gustaba estar con ellos, les gustaba pasar tiempo con ellos, eran personas que les gustaban por encima de todos los demás. Yo cuando me encontraba separado de Dios tenía amistades de este mundo, y no tenía ningún interés en tener amigos cristianos, de hecho los evitaba. Pero hoy es todo lo contrario, solo quiero pasar tiempo con la familia de la iglesia. Sí, hay que hacer evangelismo, sí. Pero ¿no les parece que estar en la familia de la iglesia es superior a todas las otras relaciones? Y ese amor no se da a otros creyentes a menos que el Espíritu Santo resida dentro de nosotros. El Espíritu Santo es el que permite esto. Él es el que produce ese amor, y especialmente el amor por los santos. Así que si amamos a los santos, es una prueba de que el Espíritu Santo está en nosotros. El apóstol se ha referido al Espíritu Santo como el sello, y más como aquel que mora en nosotros. El amor de los hermanos, de los santos, es una prueba de ello. Y el apóstol Juan en el 3 capítulo
de su primera epístola dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Una vez más, podemos afirmar que si amamos a todos los santos es una prueba del hecho de que también amamos a Dios. Y funciona de esta manera. Los amo porque están en la misma relación con Dios que yo. Estas son las personas que han sido escogidas y separadas del mundo, que han sido sacadas del reino de las tinieblas y han sido sacadas para el reino de su Hijo amado. Estas personas y yo caminamos juntos a través del mundo de pecado en dirección al cielo. Y voy a pasar toda la eternidad con ellos. Ustedes también, todos los que son creyentes, toda la eternidad con ellos. Todos vamos en camino a un futuro glorioso debido al increíble amor de Cristo. No me lo merezco, no se lo merecen, pero alabemos a Dios porque hemos sido hechos cristianos. Sí los amo, debo amar a Dios porque los ha hecho lo que son y me ha hecho lo que soy, para que juntos podamos darle la gloria al Dios Todopoderoso. Pablo no tenía necesidad de dar todos los detalles. Él dice, la única cosa que los cubre a todos es el amor. Si ama a los hermanos, si ama a los santos, le garantiza todas las otras cosas. Si hay amor, le garantiza todo lo que está en los primeros versículos del capítulo 1. Esa es la prueba del ácido, que incluye todo. Y tenga en cuenta que el apóstol dice que ha oído hablar de su amor y luego dice a todos los santos, a todos. No solo ama a los que les gustan, sino a todos los santos. No solo los inteligentes, no solo los sabios, no solo los agradables, no solo los que pertenecen a su estrato social. No. Todos los santos. Un cristiano es un hombre que tiene una prueba o que pasa esa prueba ácida y esa prueba ácida es el amor por todos. Cuando conoce a una persona por primera vez, un cristiano no mira su ropa, no mira si su apariencia externa, cómo se ve. Esa sería la forma carnal de juzgar a un hombre. No le pregunta en dónde vive, o a qué colegio, o escuela, o universidad ha ido, o cuál es su salario, o cuánto tiene en el banco. No, esas ya no son preguntas que hacen los cristianos. A un cristiano solo le interesa una cosa. ¿Es hijo de Dios? ¿Es mi hermano en Cristo? ¿Somos parientes? Mi hijo Samuel no tiene novia todavía y él tiene el deseo de casarse. Siempre le digo, no importa la apariencia, no importa su nacionalidad o su estatus social, sus gustos, sus estudios, solo importa una cosa, va al mismo lugar que usted cuando mueran. ¿Va al mismo lugar? Ellos y nosotros marchamos juntos a Sión. Pertenecemos al mismo Padre, a la misma familia, a la misma casa y lo sabemos. Algunos de nosotros somos más difíciles, muy difíciles en nuestra vida, indignos, pero gracias a Dios que somos hijos de Dios. Estamos viajando juntos hacia nuestro hogar celestial y sabemos que llegará un día en que todas nuestras faltas, todas nuestras imperfecciones, todas nuestras arrugas y manchas van a desaparecer. Y todos seremos glorificados y perfeccionados juntos, disfrutando de la misma gloriosa eternidad. Esas son las dos pruebas ácidas de cualquier profesión de cristianismo que podamos aplicar el uno al otro. Recordemos el orden inclusive, porque el orden importa. El apóstol no pone amar a todos los santos antes de la fe en el Señor Jesús. No, esto hoy se hace en gran medida. Algunos dicen lo que el hombre crea no es importante. Mientras ame a todos es un cristiano. Pero ese no es el orden que nos está dando el apóstol. El apóstol Pablo nunca se interesó por un simple sentimentalismo. La fe en el Señor Jesús debe ser primero. Y entonces
y solo entonces, definitivamente después, el amor a los santos. Y ningún hombre es un santo a menos que tenga fe en el Señor Jesús. Colóquelos en el orden correcto, manténgalos en el orden correcto y luego insista en ambos. El primer mandamiento para el cristiano no es que debamos amarnos los unos a los otros, sino que debemos creer en el Señor Jesús. Se nos habla de los primeros discípulos de que continuaron firmemente en la doctrina y comunión de los apóstoles, partiendo el pan y la oración. Hoy en día, la comunión se pone en primer lugar y la doctrina es casi considerada como un obstáculo. Por esta razón, la iglesia está como está. Ella se ha apartado del orden apostólico. La fe en el Señor Jesús es primero, la doctrina es primero y luego el amor hacia todos los santos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por estas pruebas que tú, por tu misericordia, nos das por medio del apóstol Pablo. Gracias que ellas nos ayudan a reconocer y hacer una evaluación de si estamos en la fe o no. Inclusive ayudan a evaluar si otros están en la fe. Padre Santo, ayúdanos a ser hombres y mujeres que disciernen quienes son parte de nuestro grupo de creyentes. Yo te pido que nos des esa sabiduría para, como Pablo, orar por todos aquellos que han recibido esa fe y agradecer por todos aquellos que son creyentes. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.